Bueno, chicos, hoy veremos cómo teniendo solo nuestra altura, vamos a poder obtener una medida casi exacta de un objeto que se divisa a lo lejos. Muy bien, digo casi exacta porque depende también algún ligero error en el ángulo al medirlo con el transportador. O en el caso del teodolito que creemos, vamos a verlo matemáticamente en este caso. Por ejemplo, aquí tenemos un poste. Bueno, muy bien. ¿No es cierto? Muy bien. Habrá una cierta distancia entre el objeto que queremos medir, bueno, y nosotros, ¿no es cierto? En este caso, supongamos que estamos aquí parados. Vamos a estar aquí. Uy. Ahí está, ¿no es cierto? Y queremos observar. No podemos divisar qué es lo que hay delante, ¿no es cierto? No podemos, digamos que por X motivos no podemos obtener la medida, no podemos acercarnos, hay un río, hay que suponer. Muy bien, y queremos obtener la medida del poste, ¿no es cierto? ¿Cómo lo haríamos en este caso? Muy bien, en trigonometría hay los ángulos de elevación y de depresión, ¿no es cierto? Muy bien, en este caso vamos a utilizar esa teoría. Muy bien, queremos obtener la altura del poste. Y podemos hallarla con el ángulo de elevación. Muy bien. Vamos a poner acá. Nuestra mirada siempre está horizontal, ¿no es cierto? 90 grados al objeto. En este caso vamos a poner así. Aquí está. Muy bien. Este ángulo podemos hallarlo físicamente con un transportador. Supongamos que es alfa, ¿no es cierto? Muy bien. Hasta acá tenemos una altura. Bueno, una altura h mayúscula, vamos a decir. Pero nos damos cuenta que solamente llega hasta este punto, ¿no es así? Hasta este punto. Hay que llamarlo punto P, ¿no es cierto? El punto P lo obtenemos. Muy bien. Queremos hallar la altura. Pero para hallar la altura, ¿qué nos falta? Nos falta datos, ¿no es cierto? Tenemos nuestra altura nuestra, en este caso nuestra altura. Vamos a poner h minúscula. La altura de la persona. Muy bien. Decimos, con este dato que tenemos, con esta altura que tenemos de nosotros, ¿cómo podemos hallar la altura que nos falta, ¿no es cierto? Para hallar la altura del poste. Muy bien. ¿Qué haríamos? Decimos, el ángulo de elevación nos está sirviendo ahorita. Entonces iríamos por la parte, bueno, por el ángulo de depresión. Muy bien. Con un simple transportador podemos hallar ese ángulo mediante un teodolito que puede fabricarse incluso en casa. Muy bien. Hay que llamarlo ángulo beta, ¿no es cierto? Ángulo beta. Muy bien. Tenemos el H. Como sabemos que 90 grados y está paralelo al piso, esta línea está paralela al piso, entonces H será también aquí, ¿no es cierto? Aquí obtenemos H, minúscula. Muy bien. Decimos, queremos hallar esto de aquí, ¿no es cierto? Queremos hallar este, X. ¿Por qué queríamos hallar X? Porque es lo que une, ¿no es cierto? Lo que une H minúscula con H mayúscula. Muy bien. Vamos a decir en este caso así. Supongamos, vamos a demostrarlo matemáticamente. Supongamos que la hipotenusa aquí es, vamos a poner una letra D, ¿ya? Vamos a poner que es D. Muy bien.
Vamos a suponer que es D. Vamos a poner aquí, ¿no es cierto? Bien. Decimos, ¿qué tenemos aquí el dato? Supongamos esto. Ya, muy bien. Yo digo, quiero hallar X con respecto a H. ¿Qué haría? Ah, es fácil. Yo digo, tangente, ¿no es cierto? Tangente de beta. ¿Quién es? Bueno, lo tenemos básicamente aquí. Tangente de beta va a ser el cateto opuesto, ¿no es cierto? Que sería H minúscula. Y el cateto adyacente que es X, ¿no es cierto? Tenemos X ahí. Ahora vamos a despejar nada más, ¿no es cierto? Vamos a despejar. Tenemos X, ¿no es cierto? ¿Es igual a quién? Bueno, H no se movió. La tangente de beta pasa a dividir, ¿no es cierto? Pero recordemos, la tangente de beta, la inversa de la tangente de beta, ¿quién era? La cotangente, ¿no es cierto? La cotangente. ¿De quién? Del mismo ángulo, beta. Ya tenemos eso. Muy bien. Ahora vamos a hallar en este caso. Queremos obtener H mayúsculo, ¿no es cierto? ¿Con quién? Con respecto a H minúscula, que es el único dato que tenemos, ¿no es cierto? Que es nuestra altura. Muy bien. Vamos a poner aquí. Teníamos. Ahora tenemos alfa, ¿no es cierto? Tenemos el ángulo alfa, el triángulo que está formado con ese ángulo, que es el de elevación, hay que recordarlo. Decimos tangente, ¿no es cierto? También podemos utilizar la tangente. Tangente de alfa, vamos a decir. Tangente de alfa. Bien. ¿Es igual a quién? H sobre X. Muy bien. Ya tenemos este dato. H sobre X. Ya, correcto. Ah, recordemos. Era H mayúscula. Muy bien. Vamos a poner aquí. Queremos obtener ese H, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar. Muy bien. H mayúscula, ¿quién es? Es X, ¿no es cierto? ¿Por quién? Por la tangente, ¿no es así? Por la tangente de alfa. Muy bien. Pero recordemos quién era X. H es igual a quién? Bueno, H mayúscula. ¿Es igual a quién? A X por la tangente de alfa. Pero sabíamos que X era H minúscula, ¿no es cierto? H minúscula por la cotangente, ¿no es cierto? La cotangente de beta. ¿Seguido de quién? De la multiplicación de la tangente de alfa que ya tenemos aquí. Muy bien. Queríamos la altura del objeto, en este caso el poste, ¿no es cierto? La altura del poste. En este caso, ¿quién sería? H mayúscula más H minúscula, que es nuestra altura, no es nada más, ¿no es cierto? Muy bien. En este caso, vamos a reemplazar. ¿No es así? Recordemos, ¿quién era H mayúscula? Era H por la cotangente de beta
por la tangente de alfa, ¿no es cierto? La tangente de alfa. Y esto sumado con el h minúscula. Aquí sacaríamos factor común nada más, ¿no es cierto? ¿No es así? Sacamos factor común h. Y nos queda nada más que ¿quién? Cotangente, ¿no es así? Cotangente de alfa. Por la tangente. No, disculpen. Cotangente de beta era. Por la tangente de alfa, ¿no es así? Bueno, y aquí sumado más 1, ¿no es así? Ahí está. Y ahora tenemos todo. Estos ángulos alfa y beta, recordemos que se pueden hallar con un simple transportador. Tal vez sumamos luego un video donde se pueda ver físicamente la medida, ¿no es así? Bueno, eso es todo por hoy día. Nos vemos hasta la próxima.